Toledo y Zaragoza merecen mención especial. El reino toledano acogió con mal disimulado entusiasmo la disolución del califato, que suponía para sus residentes una verdadera liberación. Núcleos importantes de mozárabes y judíos poblaban barrios enteros de la antigua capital visigoda. Ellos habían contribuido a la poderosa tendencia secesionista que siempre campeó en Toledo. Su último soberano, Al-Qadir, entregó la población al monarca castellano-leonés Alfonso VI, 1085, quien se comportó con extrema liberalidad hacia los musulmanes que en ella quisieran permanecer, dejándoles la mezquita mayor para que pudieran practicar libremente su culto. En Zaragoza, el rey Al-Muqtadir, 1046-1081, fue decidido protector de las ciencias, las letras y las artes, acogió benévolo al Cid Campeador en sus estados y recuperó en 1065 la ciudad de Balbastro, de manos de una banda de normandos capitaneadas por Guillermo de Montreuil, que la habían conquistado el año anterior en una audaz incursión por el Valle del Ebro. Su hijo sucesor, Al-Motamim, 1081-1085, siguió las tradiciones culturales y científicas de su padre. Fue el de Zaragoza un estado en donde todos, cristianos y musulmanes, tenían libre acceso. Por eso resistiría 5 lustros a los almorávides. La convivencia hispano-musulmana. De cuanto queda dicho, deducimos una frecuente comunicación entre todos los pueblos peninsulares durante los tiempos medievales y que proseguiría durante los siglos del Gótico, a medida que avanzó la Reconquista. La compenetración entre unos y otros se hizo más regular y frecuente. Debe recordarse que se calcula en solo unos 10.000 el número de musulmanes que invadieron la península en el siglo VIII, que casi todos se unieron con mujeres hispanas y que al cabo de pocas generaciones no quedaba ni rastro de raza arábiga. Razas y religiones jamás constituyeron compartimientos estancos en tierras peninsulares. No hubo auténtica solidaridad de los mozárabes, antiguos hispano-romanos, con los cristianos del norte, como tampoco entre los mudejares, musulmanes en tierras cristianas, con sus hermanos del sur. Ni siquiera una vez terminada la Reconquista constituyeron los mudejares problema alguno. Fue mucho más tarde cuando se plantearon, en tiempos de intolerancia y espíritu de inquisición. Al finalizar el siglo XV incluso tenían universidad propia los mudejares zaragozanos. Eran tan numerosos en ciertas comarcas estos moriscos que solía haber solo 3 cristianos en algunas poblaciones: el cura, el notario y el tabernero. Desarrollaron en gran escala no solo los factores económicos, sino los culturales y artísticos. Participaron en la literatura, poema de Yusuf, y en el arte llamado mudejar, cuyos monumentos todavía hoy se conservan en Aragón y otros puntos. El idioma árabe y los diversos lenguajes románticos eran de conocimiento recíproco con frecuencia, en especial en las zonas fronterizas, así como el comercio nunca cesó tampoco a ambos lados del territorio peninsular. Andalucía desarrolló un tráfico intenso con moneda saneada. En ciertos momentos llegó a controlar todo el mercado europeo del oro. A partir de la conquista de Toledo por los cristianos se incrementó el asentamiento de judíos en la zona norte de la península, con notoria repercusión en el campo de la economía. La convivencia entre todos los elementos de población hispánica no permite asimilar las luchas entre reinos cristianos y maometanos con las cruzadas europeas para liberar Jerusalén. La época carolingia. Carlos Martel y Pipino el Breve. El gran acontecimiento de 732, la victoria de los francos sobre los árabes, nos retorna a Occidente. El vencedor de Poitiers, Carlos Martel, era mayordomo de palacio, lo que significa que era a la vez el mayor dignatario de la corte franca, como primer ministro y jefe del ejército. El apelativo Martel, martillo, alude a su energía. En su época la dinastía merovingia había degenerado. Los últimos merovingios habían merecido el apodo de reyes holgazanes. Poder de la nobleza, feudalismo y servidumbre. Para evitar ser eliminados en su lucha contra los grandes señores, los reyes necesitaban atraerse partidarios, quienes, a cambio de su fidelidad, recibían tierras a título de feudo. Estos bienes que la corona les entregaba no eran concebidos a título hereditario, sino como al odio. El vasallo disfrutaba las rentas de estos bienes mientras permaneciera fiel al soberano, pero si rompía su juramento de fidelidad o de obediencia, su soberano tenía derecho a arrebatarle el feudo, siempre que pudiera. El rey que concedía las tierras era el soberano y quien las recibía en feudo el vasallo.
Un ceremonial solemnísimo acompañaba tal concesión de poderes. El vasallo se arrodillaba ante el soberano, extendía las manos ante su señor y juraba ser desde aquel momento su homo ligius, hombre suyo, diríamos hoy, acompañarle a la guerra y asegurar la manutención del rey y del séquito real cada vez que cruzara sus tierras. Soberano y vasallo debían ser consejo mutuo y ayuda, concilium et auxilium. Ambos tenían, pues, derechos y deberes. El poder radicaba en los castillos. Los señores, duques, condes y varones, con sus ejércitos, no solo combatían entre sí, sino también contra el rey. Recurrían a tales luchas para convertir sus alodios en patrimonios hereditarios, en abierta contradicción con el principio según el cual todo sucesor de un feudo debía ser investido en persona por el soberano. Los vasallos podían ser seculares o eclesiásticos. Los que detentaban un feudo llegaron a formar una casta especial, la nobleza feudal. La sociedad basada en este sistema de concesión de tierras se llama feudalismo o régimen feudal. Las voces feudal, feudalismo, feudo y feudatario derivan todas del neolatinismo feudum, proveniente a su vez del antiguo germánico faiu, que significa en realidad ganado, pero que sirvió más adelante para designar todo género de propiedad, incluso la rústica. El feudalismo fue una de las principales características de la Edad Media y se basaba en el antiguo sistema germánico de vasallaje, practicado también en forma de investidura. El sistema feudal trajo consigo la institución de la servidumbre. Ya en los tiempos del Imperio Romano, los siervos habían sustituido por razones religiosas y económicas a los esclavos. En la antigüedad, los siervos eran reclutados entre los esclavos libertos, los prisioneros de guerra e incluso entre los campesinos más miserables. En la Edad Media, los campesinos pasaron con frecuencia a engrosar las filas de los siervos, pero la causa era muy distinta. En aquellos tiempos, Occidente se veía de continuo amenazado tanto por enemigos interiores como exteriores, y el campesino solo podía salvaguardarse de violencias colocándose bajo la protección del señor inmediato. Así, en épocas de peligro podía poner a su mujer, sus hijos y sus bienes al abrigo de los castillos, pero en pago tenía que ceder los derechos de propiedad sobre sus tierras y entregar parte de sus cosechas para el mantenimiento de las tropas, fortificaciones y arsenal de su protector. Además, estaban exentos de impuestos a la corona, aunque el señor tenía jurisdicción sobre ellos y podía imponerles multas y castigos corporales. Los siervos, acogidos a la protección de una iglesia o de una abadía, se consideraba que formaban parte de la comunidad religiosa, designada entonces con el nombre del santo patrón de la iglesia o monasterio, familia de San Pedro, de Santa Isabel, etc. Los hombres que preferían el oficio de las armas al del arado podían ejercitarse entre los soldados del Señor. De esta forma fue erigiéndose en suelo galorromano primero y en el germánico después una pirámide social cuya cúspide era el rey y que se ensanchaba hacia la base con varias clases de vasallos y subvasallos o valvasores. Los vasallos nobles podían conceder tierras a otros vasallos de quienes eran a su vez los soberanos. La sociedad se dividía aparte los sacerdotes en una clase superior de carácter militar y una clase inferior de campesinos que gozaban de libertad mediatizada. En cuanto al rey, vivía en las tierras que explotaba por su cuenta, de otras tierras de la corona y de su patrimonio particular, rentas que apenas cubrían las necesidades de su corte. El sistema feudal no apareció bruscamente, transcurrieron siglos antes de introducirse en todas partes. A despecho de sus lacras, el feudalismo fue el único régimen social capaz de garantizar, en aquellos tiempos, la paz que permitiera dar trabajo a la masa popular, aunque también escindió a la población en torno a cierto número de señoríos independientes. El deber del Estado, consistente en proteger la vida y hacienda de los ciudadanos, fue ejercido por particulares. Las instituciones del Estado germánico, basadas en un pueblo de campesinos libres, permitían ahora, en parte por influencia romana, que una aristocracia militar se colocara al frente de todos. Carlos, el martillo de Poitiers. De mantener la cohesión del reino franco, tarea sobrehumana para los reyes holgazanes, se encargó el enérgico Carlos Martel. Sus esfuerzos fueron favorecidos por el ataque de los enemigos exteriores, árabes, lombardos, esclavos y sajones, pueblo pagano asentado entre el Rin, el Elba y el Eider. Acometían por todas partes, obligando a los orgullosos nobles a pedir ayuda al rey de los francos.
Para comenzar, Carlos Martel derrotó en batalla campal a los árabes en Poitiers. Establecidas sus posiciones durante 7 días, se limitaron ambos ejércitos a observarse mutuamente. Cuando por fin los jinetes musulmanes, con sus rápidos caballos y blandiendo sus curvos sables, decidieron atacar, chocaron con inaudita violencia con el muro de hierro de las falanges francas y fueron aplastados a golpes repetidos de pesadas tizonas, manejadas con manos de hierro. Solo la noche interrumpió la matanza. Al amanecer, los francos se alinearon de nuevo en orden de batalla y dispuestos a continuar el combate, pero los árabes habían desaparecido. El avance triunfal del Islam había sido detenido. Las civilizaciones romana y germánica y la fe cristiana lograban una vez más, como 3 siglos antes en los campos cataláunicos, contener a los invasores orientales. Sin embargo, el poder ofensivo de los árabes, su marina de guerra, sobre todo, no estaba quebrantado por completo. Carlos Martel se vio obligado a combatirlos algunos años más antes de que dejaran por fin en paz al reino de los francos. Con la victoria de Poitiers, Carlos Martel fortaleció su posición cimera en el estado franco. Al morir el rey, quedó el trono vacante y Carlos Martel lo gobernó en persona hasta su muerte en 741. Pipino el Breve. A Carlos Martel le sucedió su hijo Pipino. Parece que este nombre procede de una acción que recuerda la lucha de David con el gigante Goliat. Pipino, para demostrar a los suyos de que era capaz, acometió a un león al que habían soltado un toro salvaje como presa y cortó la cabeza de ambos animales de un tajo. Desde entonces nadie se atrevió a luchar con él. Con aquiescencia de Pipino, ocupó el trono, años después de la muerte de Carlos Martel, un rey merovingio. La intención de Pipino era dejar a un hombre de paja durante su ausencia en la guerra, pero cuando regresó triunfante, juzgó superfluo el rey fantasma. Para poner fin de manera honrosa a la farsa, envió, una vez obtenido el asentimiento de los francos, una embajada al Papa para consultarle si era justo y conveniente que un pueblo como el suyo fuera gobernado por un rey desprovisto de poder. La respuesta del Papa no daba lugar a dudas. Pipino le había sometido la consulta en un momento favorable. Su santidad se hallaba en crítica situación. Los temibles lombardos amenazaban con hacerse dueños de Italia entera. Su rey se había apoderado del exarcado imperial de Ravenna y Roma podía sucumbir en cualquier momento. El Papa necesitaba un aliado, pues de Bizancio no podía esperar el menor socorro, porque todas sus fuerzas luchaban en Oriente contra el Islam. El Papa redactó la respuesta en los siguientes términos: quien lo es de hecho, séalo de derecho. Después de esta nota pontificia, Pipino fue elegido rey de los francos en 752. Los principales obispos lo ungieron con óleo santo para sancionar su nueva dignidad, como ungió Samuel a Saúl y David. La Iglesia daba así su bendición al soberano recién coronado, y ello compensaba en gran medida su carencia de derechos hereditarios. El último de los merovingios fue confinado en un monasterio con su hijo. A Pipino se le presentó la ocasión de expresar su gratitud al Papa cuando el rey de los lombardos exigió que los romanos pagaran tributo y el emperador de Constantinopla no atendió al llamamiento del pontífice. Este apeló entonces al rey de los francos, y Pipino se constituyó en defensor del pontificado, derrotando al rey lombardo. Según parece, después de un tratado previo, concedió al Papa las tierras que el emperador no había querido defender, y este obsequio del rey de los francos constituyó la base de los futuros estados pontificios, segregados del imperio. El nuevo estado quedaba integrado por el antiguo Lacio y el sur de Etruria, además del exarcado de Ravenna. Con tal donativo ofrecido a Dios, Pipino confiaba en obtener el perdón de todos sus pecados. Así, al menos, consideró la donación cuando el emperador exigió de Pipino la devolución de los territorios cedidos al Papa. Por nada en el mundo, dijo el franco, quitaría a San Pedro lo que un día le di. Pipino había liberado al pueblo de Dios de la opresión de sus enemigos, como en otro tiempo hicieron Moisés y David. El Papa bendijo a Pipino a su casa y su reino. A cambio, los romanos estaban bajo el protectorado, valga la expresión, de los reyes francos. Roma no pertenecía ya al imperio bizantino, sino al reino de Francia. La Santa Sede dio un paso tan decisivo no sin cierta repugnancia, porque consideraba a los francos como bárbaros, pero debía escoger entre dos males, la dominación lombarda o el protectorado franco, y era preferible depender de los francos, que por lo menos estaban más lejos de Roma. Con la fundación de los estados pontificios que desempeñarían tan importante papel en los destinos de Italia, el reino lombardo perdió la ocasión de convertirse en un poderoso estado homogéneo, y la península de los Apeninos quedó condenada a vivir escindida durante muchos siglos.
para ser más exactos, hasta mediados del siglo XIX.